Pues muy buenas tardes a todos en el último día del Festival Internacional de Literatura de Quito. Hoy tenemos una invitada muy querida, muy añorada por mi persona, muy perseguida también, porque hace más de 7 u 8 años que quería verla en algo más que palabras, a través de su poesía o sus conversaciones por teléfono. Viviana Bernal nació en Calarcá, en Colombia, departamento de Quindío, cuya capital se llama Armenia. Y poco a poco vamos a hablar de ella porque fundó su propia editorial, Cuadernos Negros, en el año 2006, es decir, hace más de 15 años la friolera. Y posteriormente, o digamos mediante, también está a cargo de una fundación que se dedica a promover y difundir la literatura, la palabra, precisamente entre el público que más sabe de ella y más disfruta. Los niños, los adolescentes, es decir, los futuros reyes y reinas de toda esta catedral de letras que hemos construido. Y además es autora de los libros de poesía. Me sabe a poco, porque quería más poesía de Diana Bernal, con la edad que tiene. Digo, los versos son tan buenos que no sé dónde están escondidos sus libros. Silencios de Hada Verde, en el año 2007, y Pájaro de Piedra, fundamentalmente. Este último lo editó en el año 2016 en Cuadernos Negros y luego salió en el 2020 en Valparaíso. Y además ella fue finalista del Premio Nacional de Poesía en la edición del 2017, convocado por el Ministerio de Cultura de su gobierno, y quedó finalista pues en un enjambre de voces, si cabe, más poderosas, de larga trayectoria, de capital. Y ella, como David, entre semejantes Goliat, pues logró hacerse un hueco importante. Ahora sí, después de esta reseña breve, Viviana, te doy la bienvenida y prometo darte el protagonismo que te mereces. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Aitor, y para quienes nos acompañan a través de este mundo virtual. Muy grato estar en este espacio, siempre es muy gratificante hablar en torno a la literatura y a este mundo que parece cada vez más ajeno a la realidad digital que nos abruma. Entonces se siente uno cada vez más extraño, pero al mismo tiempo más feliz de mantenerse de este lado, ¿no? Del lado de lo humano, del lado de esa realidad que permite la literatura, ¿no? Pues agradecido por tu presencia, porque sé, Viviana, dentro de tu extraordinaria sensibilidad, también eres muy escurridiza como mujer y como profesional. Es difícil llegar a entablar contacto contigo, lo reconozco, ¿no? Desde tan lejos y con tantas cosas por hacer, ¿no? Entonces uno debe elegir muy cuidadosamente dónde cultiva no solo su profesión, sino también sus sentimientos, ¿no? Mujer, poeta, narradora, gestora cultural, alma curiosa y viajera, porque sé que has estado viviendo en Argentina, un tiempo en España, donde este dios de la poesía pues haya querido que estés. Y hoy, pues justo quería dibujar una imagen de Viviana personal, ¿no? Cercana, es decir, quién es la persona que hay detrás de la voz lírica, es decir, entre paréntesis, el narrador de un poema, ¿no? Es mucho más difícil, sobre todo por esa percepción subjetiva que tiene la poesía y lo mucho que tiene del autor que hay detrás de esa voz lírica o narrador. En novela se puede desdibujar. En poesía, salvo que seamos unos grandes mentirosos, no. Y Viviana no es mentirosa, ella es prácticamente una transponedora, una eh, descriptora, digamos, un alma sensible que escribe precisamente lo que ve, lo que siente y haciendo uso del poder de la imagen y del símbolo. Y su poesía es un ritual muy sencillo. Entonces, eso también la pone en un riesgo evidente, pero prefiero ese tipo de poesía. Tú naciste en Calarca, ¿verdad? Bueno, Y aquí, fíjate, estudiaste la primaria en la escuela Ángela Ortiz. Y aquí tienes algunas vicisitudes de un terremoto que hubo el 25 de enero del 99, ¿no? ¿Y en qué medida afectó eso a tu infancia y a esa escuela? bueno, Calarcá, se Ah, dice Calarcá.
es el nombre de un cacique indígena. Es un pequeño pueblo donde justamente nació Luis Vidales, uno de nuestros escritores más importantes en el ámbito nacional y latinoamericano. Logró trascender la nación y pionero desde la poesía y desde la minificción también en Latinoamérica. Eh, Ahora estoy radicada en Armenia, que es un otro pueblo cerca a Calarcá, y ese terremoto pues estaba muy pequeñita. La verdad no tuve plena conciencia de la catástrofe, ¿no? Salvo algunas imágenes de cadáveres y la situación de inseguridad que, que aumentó y que nos un poco nos acorralaba por esos días, pero pues todavía estaba en un mundo bastante ajeno a la mirada adulta y por lo tanto estaba más bien como en esa burbuja eh, típica de la adolescencia, aunque todavía no era muy adolescente, estaba en ese punto en que no se ha dejado de ser del todo niña y tampoco se ha empezado a ser adolescente. Entonces, esa experiencia no me marcó mucho, eh, pero sí lo veo ahora, ¿no? Y veo cómo se transformó el lugar donde vivo. Sí tengo alguna memoria de las calles, también de la situación social y comparada con lo que hubo después y con la degradación social que ha venido en aumento, pues sí, sí que desde luego hubo un cambio importante. Crecí en un entorno más bien rural. Yo creería que soy más bien de un origen rural. El barrio en el que yo vivía estaba rodeado de fincas, como se llaman aquí. Entonces estaba mi casa rodeada de 4 fincas, que eran como los jardines para nosotros, para los niños que crecimos en este barrio de 15 casas. Y pues mi tiempo libre transcurría entre cafetales, caminos, el río y muy arraigada a la tierra, por fortuna. Me maravilla saberme de ese ámbito y todo el tiempo hay una especie de, más que de la infancia, una especie de nostalgia de lo rural, porque lo urbano cada vez abruma más. El ruido de la ciudad, las máquinas, sobre todo los motores, cada vez abruman más y entonces esa nostalgia de ese tiempo alejado de estos ruidos, pues es cada vez mayor también. Oye, qué fidelidad me trasladas a ese paisaje un poco de la infancia, ¿no? De la adolescencia. Entiendo que cuando dices barrio y fincas, en Antioquia lo llaman veredas. Es lo que yo entendí como extranjero como cuando me acerqué a los pueblos. Bueno, Claro, la vereda es donde hay fincas. La vereda es la zona, ¿no? exacto. Donde hay varias fincas. La finca es una casa de campo, o bueno, aquí casa de campo también es otra cosa. La finca es una casa central con mucha tierra alrededor, con varias hectáreas, donde cultivan, donde hay café o donde hay otro tipo de cultivos o ganado, ¿no? Puede ser una finca. En ese tiempo eran fincas cafeteras. Esta es una región cafetera, una de las más importantes tradicionalmente pues, en el país y un referente también en el exterior. Ahora pues la cultura cafetera está en otro momento. Hemos derivado hacia el turismo con una alusión un poco banal de esa cultura cafetera, ¿no? Porque va más allá pues de lo que ofrece el turismo y el café ya dejó de ser un cultivo central en esta zona y en el país. Ahora sobre todo se está explotando el turismo y esa evocación banalizada de lo que ha sido la cultura cafetera. Fíjate, eso lo he visto porque cuando he querido buscar información de Calarcá, lo primero que me ha aparecido es un reportaje de televisión de 25 minutos, bueno, promocionando un poco el eje cafetalero, ¿no? Me lo permites entrecomillar, Ujú. de Calarcá y el entorno. Sí, me pareció un poco trivial, ¿no? Cliché, porque cuando vinieron, por ejemplo, los de Vascos por el Mundo, a,
dedicarnos 15 minutos a los expatriados que vivimos en diferentes partes de este bendito planeta, tocó Ecuador, Quito, y a mí entre uno de los referentes, ¿no? Entonces, desde fuera incluso iban a promocionar los clichés y no nos dejaban ofrecer algo más, ¿no? Que ese café del que se habla desde una perspectiva externa, exótica, abundante en tópicos. Entonces, sin indagar, sin profundizar. Y es bonito porque en crónicasdelquindío.com, cuando a ti te preguntan cómo empezaste a escribir, bueno, primero destacas la figura de tu madre como gran referente. Después nos ocuparemos de Humberto Senegal, ¿no? ¿Qué tanto significa este poeta, editor y gestor cultural, natural también de Calarcá, pues en tu vida, ¿no? Porque tu madre fue la inercia y supongo que Humberto Senegal fue el empujoncito definitivo, ¿no? No sé si Sí, preguntarte a ti. estas personas que cumplen un papel importante en la formación, ¿no? Mi madre me enseñó a leer antes de ir a la escuela. Cuando yo llegué a la escuela ya sabía leer y fue bello porque pues fue una mujer que no pudo terminar su educación. Entonces, que ella hubiera hecho esto conmigo fue muy, muy significativo, llegar ya con esa competencia, porque sí, desde niña el lenguaje era mi espacio natural. Mm, también porque me dejó ser, eh, por cualidad y por como una cualidad y tal vez como una falencia al mismo tiempo, ¿no? Ella simplemente me dejó ser porque había una especie de confianza intuitiva, pero también alguna limitación podría ser, ¿no? Para orientar esa vida. Y pues yo vine al mundo en medio de unas condiciones muy difíciles para ella. Entonces, el que ella me dejara ser y ese dejar ser, simplemente no poniéndome tanta basura en la cabeza como se suele hacer con los niños, eh, obligándolos a creer, insertándoles un montón de cosas de las que no se tiene realmente, pues certeza no, porque de nada hay certeza, pero nos llenan de tanta basura en la infancia, ¿no? La escuela, la familia, la religión, las diferentes fuentes que se supone que nos educa. Entonces, mi madre un poco me dejó como ir viviendo desde la intuición y un poco a mi propio ritmo, descubriendo por mi propia sensibilidad el mundo, cuidándome, sí, me cuidaba mucho y era una protección que no asfixiaba. Entonces eso fue definitivo para que mis búsquedas desde el arte, la cultura, pudieran darse, ya que yo crecí en un ámbito sin esto, sin libros, sin cultura, sin artes. Entonces fue simplemente la intuición la que me fue llevando a este mundo. En la casa no había referentes de libros, de lectura, de nada. Y sin embargo fue esa libertad que me permitió ir buscando lo que yo sí que tenía por dentro, pero que no sabía qué era hasta que eh, muy ya en la adolescencia, aunque había tenido algunas aproximaciones al mundo de la lectura y la escritura en la infancia, eh, estaba un poco, no sé, no se había dado esa relación profunda con la lectura. Pero llega esta otra persona, que también significativa, profesor, escritor, amigo, mentor, y tiende ese puente y me dice, mira, es que aquí está el mundo de la literatura, está el arte, está la música, el mundo de la edición, y se convierte pues en esa guía, y durante mucho tiempo ha sido esa persona que puso a disposición su conocimiento, su experiencia, eh, todo su capital intelectual y hasta económico para apoyar mis proyectos. Entonces, muy valioso, fue una gran fortuna. Son de estos encuentros tan afortunados y definitivos, ¿no? Yo creo que muchas personas han contado con esa fortuna
de cruzarse con alguien que el otro día recordaba la carta que escribió Camus a su profesor cuando ganó el premio Nobel y le agradecía precisamente por ser ese puente, ¿no? Él salvó al niño estudiante porque vio un gran potencial en él y ese niño estudiante se convirtió en un gran referente, ¿no? Para nosotros, un gran referente universal del pensamiento, de la literatura. Entonces, obviamente no estoy comparando, No, ni mucho esto menos. obviamente guardando las proporciones, ¿no? No me pongo a ese nivel que por cierto no faltaría mucho para alcanzarlo, pero quiero decir es lo que pongo en cierto paralelo es lo significativas que son estas personas, ¿no? Que aparecen en la vida de uno. Y también lo importante es que son en cierta medida los padres, ¿no? No solo cuando te ponen en el camino, sino cuando no te impiden ir por el camino, ¿no? A veces ellos no saben mostrarle a uno el camino, pero simplemente no te impiden ir por ese camino. Entonces, eso ya es definitivo. Así que sí, son dos personas muy valiosas, con las que estoy muy agradecida, porque pues eh, si bien en uno estaba la sensibilidad, estaba esa sed, no era claro qué era lo que se quería beber, no era clara la necesidad, pero sí estaba ahí como esa espera. Y bueno, ahí llegó este mundo de los libros y llegaron para nunca más irse desde que empecé ese acompañamiento literario, cultural, jamás me han abandonado los libros. Cada día de la vida ha estado un libro conmigo en mi bolso, en mis manos, en mi espacio, en mi casa y sobre todo en mis búsquedas y en mi forma de estar en el mundo. Pues me has recordado, yo no te voy a hacer más preguntas en torno a la infancia, pero fíjate, aquí en la entrevista en la cual me estoy apoyando para hacerte las preguntas, pues el nombre de tu mamá, María Nubia Bernal, como también cuando eras niña te encontraste un montón de libros en un basurero, tenías 8 años y te dedicaste a rescatarlos, nunca mejor dicho, y leerlos, ¿no? Y a los 13 años, ¿no? Cuando decidís escribir tu primer libro de poesía, como ese libro tenía las tapas de color negro, he ahí que a tu editorial le pusiste de nombre Cuadernos Negros, año 2006. Bueno, eso fue una epifanía. Eso fue una epifanía porque fíjate que fue en una entrevista de radio donde yo me di cuenta de esa asociación que había. No fue algo intencional, no fue algo consciente. Eso es de las epifanías que se tienen en este mundo, ¿no? De la sensibilidad. Estaba yo en una entrevista de radio y ahí me preguntan precisamente que cuando escribí, que cuando empecé a editar. Entonces recordé que a los 13 años escribí un libro de poesía y que el impulso natural, a saber por qué, fue convertirlo en un libro. Tenía un montón de poemas en un cuaderno y sentí la necesidad de que eso fuera un libro, entonces me fui a una papelería, compré un papel adhesivo negro y le puse un título. Y ahí me di cuenta en esa entrevista de radio que en ese acto habían surgido la poeta y la editora al mismo tiempo. Solo cuando ya había creado la editorial recordé esos dos elementos y encontré esa relación. Entonces vamos viviendo también justamente de esos impulsos tan internos que son los que van como tejiéndonos toda esa historia de lo que hacemos. Y solo con el paso de algún tiempo y con algunos diálogos y con alguna mirada retrospectiva es que nos vamos dando cuenta de cómo se tejen, ¿no? Cómo se van dando todos estos elementos y cómo se van dando todos estos eh, como esas epifanías Uh -huh. dentro de lo que hacemos. Esta es una de ellas y pues fue muy bonito cuando lo descubrí porque te das cuenta que son cosas que ocurren más allá de lo que uno mismo tiene la intención de hacer, ¿no?
simplemente es casi que te van haciendo las mismas cosas. A veces no haces las cosas, sino que son las cosas, las los que te hacen. acontecimientos, las acciones, las que te hacen. Es como si ser poeta, si uno se hace poeta o nace siéndolo, ¿no? ¿Qué? Pues mira, te voy a compartir Humberto Senegal recitando un poema de su puño y letra, pero esta vez no salió de las manos, sino de su boca, para el Festival de Poesía de Medellín. 1 minuto y medio. Lo he querido rescatar, es de lo poquito que hay en las redes, pero me parece significativo, ¿no? De qué forma acompasada, lenta, nos transmite los sentimientos asociados a su poesía. Sé que te va a gustar. Nada más verte la sonrisa. Vamos a ver si acierto, ¿eh? A ver. No voy para ningún lugar, aunque parezca que camino hacia allá. Mi destino es el sitio donde estoy. No me apresuro. Todo me espera cuando sé permanecer donde me encuentro. Siempre llego a la hora justa para mí y para el mundo. No sé cómo, ni por dónde, ni hacia dónde se ha ido este otro día. Tampoco sé qué se llevó de mí, ni qué me dejó de él. Sin embargo, dentro de mí, algo o alguien escucha la revelación que hace el grillo cuando canta. La revelación del grillo cuando canta. Yo creo que esa es la función que ha cumplido entonces Humberto Senegal en tu vida, se puede decir. Me ha gustado el poema porque dice, no voy a ningún lugar, mi destino es el sitio donde estoy, no me apresuro y todo, digamos, sucede cuando se permanece en el lugar donde uno se encuentra, ¿no? Creo que tu poesía tiene mucho de esas líneas, Viviana. Entonces, ahora vamos a ir acercándonos. En la parte final quiero hablar de la Fundación Pundarica, pero hoy quiero centrarme en el único libro de que dispongo, ¿no? Eh, ciertos poemas, Pájaro de piedra. Y tengo que dar gracias al programa Rumbo del Este, el número 158, su temporada 4 de Radio Nacional de España, Radio Clásica, que te dedicó Maja Vasiljevic, creo que este 23 de junio de 2021. Tiene una adicción extraordinaria esta mujer, sí, esta locutora de radio profesional. Y la verdad que me he quedado encantado. Te ha puesto una banda sonora extraordinaria y me tienes que dejar precisamente hablar o leer el poema que da título a tu libro de poesía, editado en Valparaíso en 2020 y en origen en Cuadernos Negros 2016. Me encanta porque tienes esa fragilidad de imágenes y de símbolos presentes sobre todo en Alejandra Pizarnik. No me meto ya con su complejidad psicológica, sino con la belleza que transmite su poesía. Pájaro de piedra. Ser de piedra y creerse pájaro, porque el viento propaga el polvo de las manos y verse ave en el reflejo, aunque inmóvil sobre el asfalto, abrasado por la luz de las 5 de la tarde. Saberse nido en un recodo del día que agoniza, sin poder roer el aire. Ser de carne y creerse hoja o pluma, y al final de la jornada ser quien cae. Ser uno y creerse otro y otro y otro, hasta anochecer sobre sí mismo y volver al origen, donde la arcilla no tenía rostro y las alas no pesaban tanto. Es entre el ser del cuerpo y el ser del espíritu, ¿eh? Me vas a dejar. Por eso decía que eres escurridiza. Tienes una sensibilidad extraordinaria, pero no es fácil estar
cerca de ella porque a veces no dejamos que estén cerca nuestro, ¿no? Porque nos colocan en una posición de desnudez absoluta. Uf, bueno, ¿y este libro cómo lo podrías resumir? ¿Cómo se gestó? Algunos de los poemas, y ya con eso concluyo, que escribiste en ese cuaderno a los 13, 14 años, ¿han visto la luz? El sonido lo tienes desactivado, disculpa. Sí, ahora. Sí, estas cosas de él, que le quitamos la voz a un aparato y ya nos quita la voz también. Sí. No, fíjate que esos poemas nunca vieron la luz porque solo vieron el fuego. Bueno, Anda. vieron la luz del fuego. Yo quemé ese cuaderno Ajá. cuando tenía como 15 años, no sé, justo antes de conocer a Humberto y de empezar ese proceso. Es muy curioso. Sentí la necesidad de quemarlo porque estaba vinculado con una serie de obsesiones y de fijaciones de la escritura en ese momento con las que no me sentía muy cómoda. Entonces, ese libro desapareció, desafortunadamente. Ahora lo lamento, ¿no? Lo lamento, pero como en ese momento no tenía noción de ser escritora, o pues de que fuera a escribir o de la literatura, para mí era un cuaderno libro y no tenía pues ese sentido de la conservación de estas cosas. Sería interesante verlo ahora y ver que recuerdo muy poco de lo que escribí, recuerdo algunas cosas. Mm, por supuesto no tenían gran valor literario, no fui pues una escritora precoz genial, sino no tuve esa fortuna, pero sí que había algo se veía ahí de la, de la disposición creativa. Mm, entonces no tengo nada de ese libro. Y este libro, Pájaro de Piedra, se gestó de una manera muy lenta. Durante mucho tiempo estuve trabajando en él. Soy de proceso lento, no llevo prisa. No solo porque no quiero tener prisa, no me permito la prisa en el proceso de la escritura y en el proceso creativo, sino porque voy al ritmo que cada obra va necesitando. Fue un libro que decanté durante mucho tiempo, le daba espacio para que cada poema fuera encontrando eh, pues su mejor manera de terminarse, ¿no? Entonces, después del segundo libro, perdón, del primer libro, quise dar un tiempo y darle un giro como a la escritura, ¿no? El registro, cambiar un poco el registro. Creo que es necesario entre una obra y otra. Si bien se conservan, es inevitable, ¿no? Y lo vemos en los grandes referentes de la literatura que tienen, hay un tono, hay unos asuntos que se reiteran en la obra, hay casi que unas palabras también, hay unos tópicos, pero sí que se procura que haya algún giro, algún cambio o alguna dirección que se marque de otra manera entre una obra y otra. Entonces quise darle ese tiempo para el segundo libro y así fue, creo que sí que hubo un giro. Y este segundo libro pues se trabajó durante un buen tiempo porque era como sentía que debía llevarse el proceso. Mm, Se publicó porque obtuvo un premio regional de poesía y después se postuló al premio nacional. Ese fue el camino de este libro y ha sido un camino bello, gratificante. Pues fíjate estas curiosidades de la poesía, ¿no? Que de vez en cuando surge algún elemento insólito, sobrenatural, extraño, y uno duda si existe o no existe, pero nos boicotea la calidad del sonido. Justo estaba Viviana a punto de preguntarte que efectivamente, ¿no? Pájaro de Piedra, además de obedecer a un proceso largo, se nota por el peso de cada uno de los poemas,
ya he hallado un curioso hilo conductor. Cada poema, el primer y el último verso de cada poema, pues están en cursiva. Incluso podría realizarse un poema con cada uno de los versos que están en cursiva en ese libro. Judith y la lluvia, biografía del mundo, y podría decir así: si algún día vuelvo a morir, nuestra memoria de arena, todo fue cegar las manos para desnudar lo que no somos. Mejor no cerrar la ventana mirando el mundo desde el autobús. De este lado, aquí como allá, nadie dice mi nombre. Amanece de nuevo. La vigilia de los transeúntes aún no despierta. Por sus calles una mujer desolada, entre su penumbra y su miseria. Nadie es el otro, se pregunta la recién llegada. Y como si de vuelo supiéramos, amor. Oye, sí, insisto. Además me recuerda mucho a Roberto Juarroz, ¿no? Ese insigne argentino que jugaba con maestría, ¿no? Con el poder de las imágenes, de los símbolos. Hay mucho también de esa profundidad de Gonzalo Arango, ¿vale? Pero no te estoy llamando nadaísta, por si acaso. Pero él también tenía una curiosa forma de jugar con los símbolos. Y Delmo Valencia, ¿no? Lo poquito que voy un poco leyendo de poesía colombiana. Y esta mujer de apellido Carranza, que leía hace muchos años. Ah, María Mercedes Carranza. Bueno, han Sí, mencionado dos, una autora y un autor que para mí han sido esenciales, lo siguen siendo, y son María Mercedes Carranza y Juarros, Roberto Juarros. Sigue siendo un autor al que regreso con frecuencia precisamente por lo que mencionabas y por ese equilibrio tan asombroso entre la imagen y la idea, cómo logra pensar y sentir al mismo tiempo en su poesía, que es justamente lo que prefiero de la poesía, ¿no? Esa que piensa y siente al mismo tiempo, como dice el escritor de apellido Colinas, que ah, siempre confundo su nombre en este momento, porque es que hay dos Colinas y los confundo. Entonces, eso es lo que encuentro en esa poesía, ¿no? Que hay ideas y que hay imagen y que logran equilibrarse también. Así que Antonio Colinas, ay, siempre tengo problemas con su nombre, pero no con su pensamiento. Entonces, esa es como la búsqueda, ¿no? Es moverse entre las imágenes y las ideas y sentir y pensar al mismo tiempo en el poema. No siempre se logra, no hay que tener la maestría de Juarros para hacerlo. También María Mercedes Carranza lo hace. Y bueno, estas son algunas de las referencias que más quiero de la poesía latinoamericana. me estás haciendo pensar muchísimo porque mi doble condición también de lector y de escritor de poesía, en este caso desde el año 89, ¿no? Me pongo en tus zapatos y logro entender muchas cosas, ¿no? Con la diferencia de género, biológicamente hablando, pues que nos caracteriza, ¿no? Pero también con esa diferente perspectiva, ni más ni menos, perspectiva de mujer, sensibilidad de mujer, perspectiva y sensibilidad de hombre, ¿no? Y es lo bonito. Me acuerdo de un libro de Milán Kundera, y una de las razones por las que podamos ser escorrizos es porque ese pájaro, no de piedra precisamente, sino ese espíritu, esa sentimentalidad, es libre por naturaleza, ¿no? Y siempre no defendemos la posibilidad, pero sí huimos de cualquiera que pretenda un poco cercarla, ¿no? Meterla en una quinta con alambrada. Y hoy en día eso, Bueno, pues, mm, dime, tampoco se puede pensar todo el tiempo en el vuelo como una huida, ¿no? eso, El vuelo también no siempre se está huyendo, simplemente uno se está moviendo o está en una inmovilidad un poco distante, pero no siempre puede ser una huida, aunque con frecuencia se huye mmm, en la medida en que se toma distancia, ¿no? Y no tanto por un rechazo, sino por una búsqueda y una necesidad de soledad, de silencio, de estar aislado como una forma, más bien
puede ser no siempre una huida del otro, sino una huida hacia uno mismo. Uno huye hacia uno mismo también. Esto se Entonces parece no ya, siempre uno... no, esto se parece ya a una conversación de poeta a poeta o de alma a alma, me encanta. ¿Sabes por qué te entiendo? Porque tenemos también, compartimos esa condición de migrantes, ¿no? En mi particular experiencia, te comparto, siempre he tratado de no sentir demasiado apego, pero lo que pasa es que soy una persona de fuertes arraigos, ¿no? Entonces, cada uno busca sus particulares equilibrios. La necesidad que he tenido de buscarme un lugar en el mundo y estar en paz conmigo mismo, así precisamente una de ellas es aprender a estar solo, ¿no? Pero solo, pero también aprender un poco a dialogar con mis arraigos y con mi profunda sensación de apego y con la nostalgia. Caray, ¿cómo te entiendo? Claro. A mí lo de estar en soledad se me da, la verdad, muy bien. Fue algo muy natural desde la infancia. Crecí sola en casa, también me movía con mucha libertad, entonces iba como a mi ritmo. Y no sé, nunca fue pues nunca es un problema la ausencia de los otros, eh, tampoco la presencia, ¿no? Pero sí que el estar sin los otros no representa un conflicto. Al contrario, es un estado muy natural desde la niñez. Un día le pregunté a mi madre, pues que me ayudara, ¿no? Pues quién mejor que los padres para ayudarnos a recuperar esa memoria de lo que fuimos en la infancia. Y le pedí que me ayudara a recuperar esa memoria y me dijo que yo siempre estaba sola, que me gustaba estar sola, que siempre estaba como mirando, que siempre estaba como pensando y que reí tarde. Entonces eso me pareció como la biografía de un poeta. Sí, Creo que muchas poetas y muchos poetas se podrían apropiar de esto como una biografía porque sí, y ese reír tarde me pareció una cosa muy graciosa, muy literaria, porque qué es reír temprano, ¿no? Seguro no reía mucho o era muy inexpresiva en ese momento, y mi madre dice que yo reí tarde, como si hubiera un tiempo, ¿no? Como si hubiera que reír temprano o no sé por qué tarde para ella. Fue muy bonito, me pareció muy poético. Y sí, así me recuerdo, aunque también era muy de la comunidad, de estar en la casa de los vecinos, dormí en prácticamente todas las casas del barrio, uh, con todos me llevaba bien y en casi todos había niños y niñas, entonces yo era amiga pues, de todos los vecinos y hacíamos comitivas, yo preparaba la comida para el resto de los niños, compartíamos, me quedaba en las casas, dormía, comía, bueno, era una comunidad muy cercana, pero también pasaba muchas horas en soledad en unos pinos del barrio, simplemente sentada ahí escuchando los pájaros, sintiendo el aire, mirando la noche, bueno, jugando con la lluvia. Entonces, la soledad ha estado muy mal, o más que mal comprendida, más bien no hemos comprendido la soledad. El estar solos lo hemos estigmatizado, desafortunadamente no aprendimos eh, el sentido real y el valor real, ¿no? No hemos aprendido. Y cada vez menos, porque necesitamos, ahora las personas están sin otras personas de manera presencial, pero estamos metidos en el móvil como una forma de huir de ese estado de soledad, de esa ausencia del otro, con un montón de ausencias también que nos dan la ilusión de presencia, ¿no? Entonces, es como más complicado. No sé si vamos a aprender ya en este tiempo tan hiperconectado a estar solos y solas, porque si antes era complicado cuando no había todos estos distractores o este entretenimiento, ahora pues con mayor razón
se nos dificulta porque siempre estamos, no tenemos tiempo ni siquiera para darnos cuenta de que estamos solos ni acompañados, porque cuando las personas están con otras personas también están pendientes del móvil y de la tecnología y de lo que ocurre en el mundo virtual, entonces es un ¿Sabes? tiempo en el que la soledad es una cosa todavía más difícil de abordar. Anoche, bueno, ayer, durante el día, estuviste en mi soledad. Me explico. Anteayer, cuando tenía que entrevistar a Augusto Rodríguez y Sofía Brenya, uruguaya y colombiano, pues me llevé sus libros por el camino porque necesitaba un día de montaña, ¿no? Bueno, ese día pues manejaba a mi tío. Fuimos a la montaña, al interior del País Vasco, y aproveché la ida amaneciendo y la vuelta, ya justo después de comer para leer, ¿no? Y justo llegar a casa y ¡pum! La entrevista. Contigo también ayer. Tenía en mi cabeza que habíamos quedado, ¿no?, a las 4 de la tarde, hora de Colombia. Digo, bueno, todavía falta. Y te llevé a la montaña. Eh, Llegué nada, amaneciendo, que nos dedicamos 7 horas a pasear bosque adentro, ladera arriba, unos cuantos kilómetros, para practicar el arte de la micología, recoger setas y escuchar los sonidos de la naturaleza. Y ahora, a la hora del almuerzo, abrí la mochila y estas hojas que extraje del Círculo de Poesía y otros dosieres que han hecho de tu poesía y de Tralia, pues seleccioné algunos poemas y hice algunas anotaciones, ¿no? Símbolos, imágenes, bueno, entonces, y estuve un poco, ves como un poco captar ese sentido de la soledad o la paz con uno mismo, que no es lo mismo ser un hombre solo que ser solitario y estar contento, ¿no? Entonces, bienvenido ese concepto de la soledad y de hecho un poco buscar el momento para leerte, ¿no? El momento preciso. Eh, a mí me sabe mal si tengo que leerte en un entorno urbano lleno de bocinas y de tránsito y de arranca el motor, el semáforo. No. Bueno, también es una forma de entrar en el silencio, que cada Sí, vez es más sí, sí. difícil, ¿no? Sí, Justamente yo logro crear ese silencio en la ciudad porque me meto en el libro. A veces me cuesta porque es tan invasivo el ruido de la ciudad que es que ya no te permite entrar en el silencio del libro. Pero también con frecuencia logro justamente que el libro sea ese espacio de silencio en medio del ruido urbano. Y bueno, es un aliciente que tenemos quienes estamos cerca de los libros. si te imaginas el nombre de los pueblos por los que tu soledad pasó con la mía, transcurrió Puerto de la Barrería, Inza, Pobes, Cuartango, Subijana, Morillas, Bueno, Espedio, eso Sobrón. Uf, maravilloso porque esa es una zona de España que no he frecuentado, que he visitado otras y la soledad de España. En una entrevista Peter Kahn mencionaba que le gustaba España porque eran lugares donde todavía se podía pensar en silencio, en soledad, que los pueblos y las ciudades incluso tenían lugares de soledad y de silencio. Y esa es una de las cosas que más amo de España y que más amé de estar allí, porque fue justamente un tiempo de mucha soledad, de la más bella soledad que he vivido, entre caminos, entre montañas, pero también entre los pueblos y las ciudades. Y entonces, bueno, continuar ese recorrido ya no como, como yo, sino como mi libro también. También es una bella manera de seguir habitando este país que amo. Y ahora que mencionaste que no pude, no anoté nada a propósito del programa que mencionaste de Rumbo al Este, de Maya Vasilievich. Eh, Justamente ese programa también es una forma, ¿no?, de habitar este país que quiero tanto, lo mismo que el libro en Valparaíso. Y este programa, más allá de que haya dedicado un espacio a mi libro, a mi obra, es recomendadísimo. Es un programa que quiero mucho por el trabajo tan bello y riguroso que hace Maya, acercándonos a estas músicas del este de Europa y alrededores, como dice ella, y acercándonos a la historia, a la literatura, a la historia de la música, a estos artistas contemporáneos y tradicionales también.
este diálogo que ella establece entre lo literario, lo histórico, lo musical, es extraordinario, un programa realmente muy valioso que, que me mantiene también conectada con todos estos otros lugares que siento muy cerca a pesar de la distancia geográfica que me separa de ellos. Así que quería retomar esto del programa porque es uno de mis grandes amores, este programa y el trabajo de Maya, muy valioso dentro de la radio de España. No me ha dado tiempo a haber editado el audio donde lo tomé para haberte extraído pues unos fragmentos, ¿no?, de lectura de tus poemas, porque mejor voz la de ella que la mía, te lo prometo. Y sabes, en este festival, bueno, me había propuesto dos ejes temáticos. Uno de ellos era la literatura fantástica, literatura gótica latinoamericana, que bueno, ahí no cumples porque o sí habrá ciertos elementos sobrenaturales en tu poesía, ¿no?, insólitos, pero sí otro de los ejes fundamental era el dedicarnos a la literatura infantil y juvenil. Y ahí sí tú tienes muchísimo que decir, ya me lo has dicho antes, sobre todo con tu espíritu, un poco la inercia de la poesía en tu vida cuando eras niña. Pero esto de ejercer directora de la Fundación Pundarica, ¿no? Organizas talleres de escritura y lectura para niños y jóvenes, fundamentalmente. Y eso, eh, ¿tú crees efectivamente que los niños son los mejores lectores del mundo, no? Te preguntaré por qué. Este trabajo ha sido, bueno, realmente yo creo que lo primero que empecé a hacer fue esto, ¿no? La promoción de lectura desde que estaba en el colegio, desde que empecé en el taller literario, que fue para mí también el inicio. Mm, entonces, el deseo de compartir la experiencia con la literatura, ese antes y ese después que ha significado la literatura en mi vida, bueno, fue lo que me movió hacia niños y niñas de Calarcá, en principio, de un corregimiento llamado Barcelona. Ajá. Y, y allí empecé a trabajar de manera voluntaria. Tendría yo 16 años y hacer talleres, creamos una sala de lectura, empezamos a establecer diálogos con bibliotecas de otras regiones, de Medellín, por ejemplo, la biblioteca piloto de allí, su director en ese momento, que era un hombre entrañable y que amaba de verdad el mundo de los libros. Fue una experiencia muy bella. En principio se fue fortaleciendo, dejé de trabajar como voluntaria, luego me llaman de la alcaldía de Calarcá, que para ustedes en España es un ayuntamiento, y para coordinar ya un programa, un semillero de literatura para niños y niñas. Entonces esto se fue articulando con lo que yo hacía de manera independiente. Luego surge la necesidad de crear una entidad para dar un mejor recaudo, ¿no? De hacer un mejor recaudo de presupuesto y de esa manera poder tener mayor cobertura, trabajar con más niños, poder tener también otros profesores, otros promotores. Y fue una actividad que se fortaleció de tal manera que se ha conservado durante 18 años y ha sido un proceso muy gratificante y sobre todo muy conmovedora esta labor porque ha sido llegar a comunidades donde normalmente no hay programas así continuos de acercamiento a los libros, a la literatura y con comunidades muy sensibles, muy dispuestas, tanto los niños y niñas pues directamente beneficiados como sus padres, sus profesores, sus escuelas. Fue una acogida, ha sido una acogida muy bella del trabajo que hacemos, una disposición muy amplia desde todas las personas que entran en el proceso y sobre todo la participación de los niños ha sido pues asombrosa porque han estado allí en el proceso, han aprovechado cada espacio, incluso han pedido más espacios. Eh, Pasaba que teníamos una vez un encuentro por grupo
Y los niños decían, profe, podemos encontrarnos 2 veces al menos en la semana, podemos tener más taller. Llegábamos al 23 de diciembre ya para cerrar año, actividades hasta el siguiente, y decía, profe, ¿cuándo volvemos? ¿Cuándo seguimos la actividad? También se han integrado pues algunos promotores de aquí, del Quindío, con un trabajo valioso. Y bueno, se ha hecho un equipo bello. Este año no tuvimos actividad con los niños por dificultades de presupuesto, La porque pues pandemia. con todos los recortes que ha habido de la pandemia, desafortunadamente el sector cultural ha estado, por lo menos en esta región y en el país, ha habido muchos problemas, aunque ha habido algunos programas, digamos, como de primeros auxilios para la cultura, pero no ha sido suficiente realmente para cubrir las necesidades de estos procesos que uno aplica mucho más. Y sin embargo, pues se continúa. La idea es continuar con este programa que lleva tantos años. Es un programa de sensibilización, pues esencialmente, ¿no? Hacia los libros y la lectura, pero el, el sentido real de esto es que esos niños y esas niñas que se acercan a los libros y la lectura, pues se acerquen a otras miradas del mundo, tengan otra forma de ver su realidad y desde allí sean adolescentes y adultos que puedan apartarse de las problemáticas que les rodean desde que nacen y pues puedan construirse una realidad distinta, ¿no? Porque pues son niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, con muchos problemas sociales, económicos, familiares, en situaciones realmente adversas y lo que queremos es, porque pues yo estoy convencida de eso, yo creo que la muerte y la certeza, la muerte como única certeza que tenemos y en el caso mío, que el arte definitivamente y la lectura te salvan, te crean una visión que te puede cambiar la forma de estar en el mundo. Son como las únicas que tengo y lo compruebo todo el tiempo. Cuando logramos llegar a esos niños y niñas y ellos logran entrar en esa otra realidad que ofrece el pensamiento crítico, sensible, que, que se logra a través de la lectura y del contacto con el arte, con la cultura, pues esto es de lo poco que uno puede decir, es real, ocurre. Así que esto ha sido una de las labores y bueno, en el país, en Colombia, hay muchos programas, pero creo que sigue siendo insuficiente para poder cubrir las comunidades que necesitan esta atención. Y en un mundo en el que las humanidades cada vez están en peor condición y cada vez están más amenazadas, pues uno persiste porque está convencido de que las humanidades no pueden desaparecer. Necesitamos las humanidades como base para todo lo que se haga en la sociedad, incluso para lo que está supuestamente más opuesto a las humanidades. Se necesitan las humanidades como una base para eso. Sin eso tampoco funcionan. Sin las humanidades no funcionan incluso las disciplinas y los ámbitos que aparentemente están más alejados de ellas. Entonces eso es lo que hacemos desde la Fundación Pundarica, desde la editorial, que también pues con Cuadernos Negros lo que se procura es eso, ¿no? Mantener la literatura regional, las literaturas marginales, en el sentido de que están en los márgenes de los grandes mercados, de los tipos de libros que hay que escribir para vender y para estar en movimiento comercial. Entonces, mantener estas actividades que desde esa otra perspectiva mercantil no son rentables, pero que sí que son Ujú. transformadoras desde lo cultural y lo social, pues es lo que más nos preocupa. Caray, fíjate, no me atrevo a interrumpirte porque las respuestas que me das son tan profundas, amplias y arrasan con creces el propósito inicial de las preguntas, ¿no? Y es extraordinario. Me dejas Bueno, perdón si pensando, me no, extendí. no, Viviana, es que me dejas reflexionando mucho porque terminas dejándome un decálogo de tu forma de pensar y de percibir el mundo, ¿no? Al respecto.
Me sentí muy cómodo precisamente cuando hablé con otras invitadas que están muy metidas en esto de literatura infantil, porque son profesoras, porque son editoras, porque han trabajado directamente escribiendo cuentos y poesía para niños. Tengo especial cariño a Paloma Muña Merino y a Beatriz Jiménez de Ori, ¿no? Esta última, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, ¿no?, en España, 2021. Me dejaron una lección, ¿no? Aitor, aprende o sigue escuchando, ¿no?, más de lo que lo haces ahora. Y sobre todo en volcar otra vez, regresar sobre mis pasos y dedicarme un poco a los niños, a los jóvenes. Y de qué forma esa actividad y el público en el que estás enfocado es casi el mejor salvoconducto, ¿no?, para que las humanidades sigan teniendo razón de ser. Y tú, Sí, Viviana, esa forma de asegurarnos te de quería que preguntar, sobreviva. sí, te quería preguntar, ¿tú no has escrito poesía o microficciones destinadas al público lector infantil? Te tienes que tener. Fíjate que tengo por ahí un libro a medias de poesía para niños, justamente, pero no, no le he dedicado el tiempo a terminarlo. Sí que he escrito y es muy curioso porque cuando estoy, bueno, ahora ya no puedo dedicarle tanto tiempo a los talleres directos con los niños, pues porque tengo mucha carga de trabajo, y, pero en los talleres con ellos justamente surgían muchísimas cosas porque yo tratando de emocionarlos con los cuentos, con la poesía, con las historias, pues improvisaba muchas cosas, ¿no? Imágenes, historias, ideas para que ellos también a partir de eso escribieran sus textos. Y entonces muchas de esas cosas las rescaté, otras las he dejado perder, pero sí que tengo por ahí algún trabajo que en algún momento terminaré, como todo lo que uno va trabajando, sin pausa y sin prisa. Entonces, sí, sí que tengo algunas cosas por ahí que no sé si espero terminar. Me gustará, me gustará. Sí, sí. Pues para terminar, no sé si, ¿qué nos despedimos? ¿Con un poema tuyo o de Carlos Alberto Castrillón, natural de Armenia? Porque lo tengo aquí. Y es, Bueno, Carlos fue otra persona, es- Carlos Castrillón fue otra persona, bueno, es, porque que él ya no esté, no lo ausenta de lo que también ha sido el proceso de uno. Carlos es un referente maravilloso también. Fue un gran académico, un escritor universal en su lectura, en su escritura, en su forma de ver la literatura y de enseñarla. Un académico riguroso, eh, que no pactaba con la mediocridad, y esa es una gran enseñanza para mí. También fue importante su lectura de mi poesía, fue importante las recomendaciones que me hizo en mi forma de trabajar mi poesía. eh, me sirvieron mucho porque su mirada realmente era tan amplia, tan rica y con gran bagaje. Fue un gran lector. Lo conocí también muy temprano, fue de los primeros escritores que conocí, y sí, siempre fue una persona admirable en lo que hacía para la Universidad del Quindío, donde justamente estoy terminando una licenciatura en literatura. Ha sido una pérdida muy grande. Él era uno de los docentes más respetados, fue un arquitecto de ese programa y bueno, ha dejado un legado muy valioso. En el programa se le quiere y se le respeta mucho, y seguimos ahí también acompañados de docentes con un gran valor académico, literario y humano. Pero claro, Carlos, ha pues sido una pérdida muy grande para el Quindío, qué bello muy grande. que Y los autores que nombro no resultan un capricho, sino que son muy pertinentes. Pues vamos a elegir unos versos de él, ¿eh? No sé si quieres a mi casa bueno, me parece o bien. los problemas del hombre contemporáneo. Me ha gustado los problemas del hombre contemporáneo porque hay un hipotexto del manual de Aikido. Dice que si intentas vencer, ya estás vencido. Por lo tanto, hay que hacer las cosas por
el placer que uno siente y la motivación a realizarlas. Y es casi como si fueras tú la que lo escribe, de Carlos Alberto Castiglione. Dice, todas las mañanas la despierta el mismo deseo, tratar de encontrar una salida decorosa para su vida. Un fuego de amor, alguna voz silenciosa, un destello del aire en su respiración pausada. Desaparecer sin que nadie lo note como al doblar una esquina, pero sin que la encuentren luego tirada por ahí con algún gusano en el cuerpo, sin quedar haciendo falta en algún dormitorio o en la luz que abre zanjas por los corredores. Ahí abre una pausa y no sabe qué hacer con el tiempo. Tantea los minutos como monedas en el bolsillo, los lanza al aire, como quien regala dulces a las colegialas. Siempre hay un límite para la mano, un pedazo de piel que no se toca. Y no dice mentiras. Pero ya se le olvidaron todas las verdades. Y cuando llega la hora del suicidio, desecha el veneno para ratas, por lo que pudieran pensar sus amigos, porque la deben querer mucho. Así sucede contigo, Diana. Oye, un abrazo. Bueno, bellísimo este homenaje también a Carlos, que realmente me dolió mucho su partida muy reciente. Y bueno, va a ser un ejemplo para nosotros quienes queremos seguir por este camino de la literatura.